Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Existen historias que cambian la vida de las personas y en esta ocasión les traigo una historia que cambió la vida de esta persona de una manera radical. Muy buenas noches a todos. Quiero dar mi historia. En el año de 1992, yo, de tan solo 14 años, sufrí un accidente con un arma de fuego. Desafortunadamente recibí un disparo de un revólver calibre 38, justo en la cara, en el lado del ojo derecho, el cual entró y salió por la parte de atrás de la oreja derecha, un poco más abajo. En el cuello, el arma fue disparada por un familiar, el cual huyó del lugar. Incluso, no le importó que estuviera yo ahí herido e inconsciente. Pero en ese momento, cuando yo estaba herido e inconsciente, escuché una voz que me decía que me levantara, y esa voz la escuché en varias ocasiones. Cuando abrí los ojos o al despertar, el ojo derecho estaba tapado completamente con sangre y en la mandíbula tenía un fuerte golpe. Mi mandíbula estaba caída, ya que el disparo fracturó esa parte que la sostiene. En ese momento observé una silueta. Esa silueta era una imagen humanoide, blanca, brillante. Yo no la podía ver bien, incluso por el brillo, ya que me encandilaba, pero escuché esa voz y empecé a caminar. Llegué hasta un espejo que había ahí en mi casa. Me vi todo ensangrentado. La boca la tenía caída del lado derecho por la fractura de la mandíbula, y al caminar hacia afuera de la casa, me encontré con mi abuela, que en paz descanse. Ella estaba llorando. Yo seguí caminando hasta llegar a la calle. Veía mucha gente a mi alrededor, pero nadie, absolutamente nadie, me auxiliaba. Yo no podía hablar por mi mandíbula, que estaba caída, pero en ese momento salió un vecino corriendo. Él me tomó, me llevó a su camioneta, la cual no dudó en prenderla y llevarme hasta el hospital. Incluso él traía unas personas arriba, pero él no dudó en bajarlas. Todo para hacerme el grandísimo favor de llevarme a ese hospital. Al llegar, yo me desmayé. Cuando lograron despertarme, yo ya tenía suero. Me habían bañado para buscarme las heridas y fui llevado a los rayos X para ver cómo estaba mi cara. Al darse cuenta de que el balazo había fracturado lo que era mi quijada, lo cual yo les había comentado, me llevaron a observación para la cirugía maxilofacial. Al llegar a la hora de la cirugía, me realizaron otros rayos X, todo para darse cuenta que el hueso de mi mandíbula ya había soldado. Misteriosamente, no hay ninguna explicación para eso. Incluso, ya no tuvieron que operarme. Me vinieron a ver muchos médicos, yo creo que todos los del hospital, e incluso estudiantes de universidades, porque como todos saben, en los hospitales hay estudiantes que se están preparando para ser médicos. Todos veían cómo un disparo había entrado por mi ojo, el cual tampoco estalló. Me lo lograron colocar. Ni siquiera perdí mis sentidos, como el oído o la voz. Pasé algunos días en el hospital y me dieron de alta, todo con medicamentos antiinflamatorios y antibióticos. No más citas obligatorias. Ni siquiera pudieron ver cómo iba mi evolución, porque después de que yo salí de ahí, no tuve que regresar jamás. Para nada. Esta fue mi historia, y es real. De verdad. Creo que yo fui bendecido. Esta historia la quise compartir con ustedes, y ahorita que les estoy contando esta historia,
recuerdo una historia que me contaron. Un valuador de una casa de empeño en una ocasión recibió a un cliente, el cual caminaba un poco chueco. Esa persona era más que evidente que había tenido algún accidente, el cual lo había dejado con poco movimiento o pocas fuerzas de un lado de su cuerpo. Con esto quiero decir que él no podía mover lo que era un brazo, la mano y una pierna. Tampoco podía ver con ese ojo de ese mismo lado. Justo cuando lo estaban atendiendo, vio un Cristo que yo llevaba puesto. Y me dijo: ¿crees en Dios? Y por supuesto le dije que sí, yo soy católico. ¿Te puedo platicar algo? Claro que sí, dígame, amigo. ¿Sabes que Dios existe? La Virgen es real, así como San Judas, San Pedro. Créeme, yo los he visto porque lo que yo vi no lo soñé. Hace algunos años tuve un accidente, como lo puedes notar. En ese momento, esta persona se desprendió de una cachucha que llevaba puesta y tenía un agujero, como si le faltara algo en su cráneo. Yo tuve un accidente. Fui militar por muchos años. En ese accidente, no sé si fue un explosivo o si nos desbarrancamos, porque de verdad que no tengo conciencia y no sé qué fue lo que pasó. Pero nuestro vehículo cayó por algunos metros hacia un barranco. Después de que cayó, yo desperté aturdido. No podía escuchar nada. Todo me daba vueltas y lo único que yo veía eran mis compañeros, los cuales estaban desmayados. Algunos ya no tenían vida, otros suplicaban por ayuda porque estaban atorados o atrapados dentro de ese camión. Traté de sacar a los más que pude, porque yo me podía mover. Solamente estaba aturdido y no escuchaba, pero yo veía el rito de dolor en su cara. Comencé a sacarlos de uno por uno. Yo me imagino que saqué a algunos incluso que ya no tenían vida, pero yo trataba de sacar a todos mis compañeros de ese camión y uno por uno los fui llevando hasta la puerta, tratándolos de alejar del peligro. Las autoridades, así como las ambulancias, no tardaron en llegar. Fue un paramédico, el cual llegó primero hasta donde nosotros estábamos, y yo le pedía que me ayudara, porque no podía sacar a uno de mis compañeros que estaba bastante gordito y yo lo llevaba en mis brazos, pero no lo podía sacar. Él fue y me ayudó, pero de repente volteó a verme a la cara y cuando me vio a la cara, yo le vi su cara de terror y de horror. Él me estaba viendo. Cuando yo vi su cara, comencé a ver todo rojo. Me empecé a marear y caí desmayado. No supe más de mí. De repente, cuando estaba en el hospital, yo veía cómo estaba mi cuerpo en la cama. Veía que ya me habían operado y que me faltaba una parte de mi cabeza. Una gran cicatriz rodeaba ese agujero. Yo lograba ver a mi esposa llorando a un lado de conmigo, a mi hija. Pero yo, por más que intentaba decirles que yo estaba bien, que aquí estaba a un lado de con ellos, no me respondían. Después de eso, entré en un cuarto todo oscuro. Pero ese cuarto tenía una especie de ventana o de puerta al fondo. Comencé a caminar hacia ella. Esa puerta o esa ventana se comenzó a hacer de una manera cada vez más grande y más grande. Me llamaba mucho la atención. No sentía dolor. Cada vez que me acercaba más a eso, me daba una tranquilidad y yo quería seguir caminando hacia allá. De repente, había una cerca bastante grande. Esa cerca delimitaba
con otras personas que también querían entrar, y todos se quejaban y querían entrar. Pero había un señor muy grande, alto, de barbas, el cual tenía unas llaves en la mano. Esas llaves abrían las puertas de ese cancel que dividía las dos partes. Ahora entiendo que lo que dividía era el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, era el cielo. Yo traté de acercarme a él y pedirle mi llave, porque yo claramente veía que en ese puño de llaves estaba la mía. Yo sabía que una de esas llaves que el Señor traía, que ahora entiendo que no era un señor, sino que era San Pedro, era mía. Traté de tomarla una vez, brincando, y justo cuando le iba a agarrar, él levantó la mano y me dijo: no es tu tiempo, con una voz enérgica. Yo volteé hacia todos lados y de repente vi una escalera. Puse esa escalera y con solo subir 2 peldaños ya podía alcanzar la llave. Una vez más intenté quitarle la llave para poder abrir ese cancel y yo poder entrar por esas puertas. Y una vez más me las jaló antes de yo tomarla y me dijo: no es tu tiempo. Cuando yo estaba arriba de esa escalera, logré ver la presencia de Dios. Estaba Jesús sentado. A un lado estaba la Virgen. Y alrededor de él había muchos santos, los cuales yo no identifico muy bien. Pero estaba San Judas Tadeo, tal cual, así como lo pintan, así como son las imágenes, con esa cosa que le brilla en el pecho, que para nosotros o para los que lo han visto parece ser una moneda, pero no es una moneda, es algo que brilla, un brillo con una intensidad que te deslumbra. En su cabeza tiene esa llama de fuego. Ahora sé que esa llama de fuego es la que recibió en Pentecostés, porque después de eso yo me puse a investigar y había más santos. San Martín, lo reconozco porque es negrito, pero había muchos más a su alrededor y todo era paz y tranquilidad, y yo quería estar ahí. Así que no lo dudé más. Subí otros peldaños de esa escalera y quise arrebatarle la llave. Y una vez más, esa voz enérgica me dijo: no es tu tiempo. Y una vez más que me dijo eso, con su dedo índice tocó mi frente y me dijo: vete a donde perteneces, no es tu tiempo. Cuando hizo eso y me tocó la frente con su dedo índice, sentí el dolor más grande que yo he sentido en esta vida. Abrí mis ojos y estaba ahí, en ese mismo lugar donde anteriormente yo me había visto. Ahí estaba mi esposa, estaban los doctores, y mi esposa comenzó a decirles: abrió los ojos, ayúdenme, enfermera, abrió los ojos. Yo no podía hablar, estaba completamente entubado. Después de eso, fue un proceso bastante largo, pero yo tenía fe, algo que jamás en mi vida había conocido, en que me iba a recuperar y de que hay una misión que yo tengo que cumplir en esta vida antes de poderme marchar. Aún no sé cuál es esa misión, o tal vez ya estoy cumpliendo con ella, contándote esta historia y dando testimonio de que Dios existe. Jesús es así como lo pintan también, con su túnica blanca, sus sandalias, pero a él no le pude ver el rostro, solamente a los que estaban a su alrededor, y a San Pedro le vi sus barbas. A San Judas Tadeo lo vi tal cual está dibujado, o tal cual lo representan. La Virgen tiene un manto azul, un azul verdoso, muy hermoso. Y lo que sí no les puedo describir es la paz y la tranquilidad
que yo sentía al ver hacia el otro lado. Esa misma paz y esa tranquilidad que me hacían querer quedarme ahí. Hoy llevo una vida bastante difícil. Tengo una discapacidad, pero tengo una misión que cumplir. Espero que esta historia les haya gustado, porque estas historias las quise compartir con ustedes y cabe mencionar que los milagros existen. Y así como hay muchas historias donde se habla del mal, también hay historias donde se habla del bien. Si les ha gustado esta historia, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.